Bueno, y justamente por la importancia de esta acción, le quiero agradecer, me acepte este enlace desde la seguridad de su casa al secretario Rodrigo Jarque Lira, secretario de Finanzas del Estado de México. Secretario, un gusto, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto poder estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, para tu auditorio. Muchas gracias. Con toda responsabilidad veíamos ahí la sana distancia, con cubrebocas, pero cumpliendo con esta importante responsabilidad. Así es, yo creo que ahorita el mensaje más importante es para recordarle a la población que se quede en su casa, que solo salga por los temas muy básicos. En el caso nuestro tomamos todas las previsiones para poder ir a hacer un ejercicio democrático y un tema constitucional del Estado de México de ir a entregar cuentas claras a la legislatura. De esta manera hoy fuimos al Congreso con cubrebocas, con una sana distancia. Cuando, para quienes no entendemos mucho de los temas de los dineros, de lo que se gasta, de lo que se recauda, secretario, para quien le ve y le escucha esta noche en el noticiero, ¿qué destacar de esta cuenta pública 2019 que entiendo que parte fundamental fue destinada al gasto social? Así es, Carlos. Digamos, en un proceso de presupuesto, todos los años la legislatura aprueba un presupuesto y luego la tarea que tiene el gobierno es ir cada mes haciendo el ejercicio de esos recursos. Y este momento de entregar la cuenta pública, estamos entregando con toda transparencia las cuentas, buenas cuentas, lo que hemos ejercido durante todo el año y cómo lo hicimos. Como tú mencionas, el tema del gasto social es a lo que se le dio prioridad en esta administración y así lo hemos hecho incrementando el gasto en educación, en salud y atendiendo a la población mexiquense más vulnerable. Para que también quien le escuche, le ve, secretario, y podamos visualizar muy claramente del total de los dineros con los que se cuenta, ¿qué tanto va justamente a lo social? Mira, alrededor del 30% va a educación, otro 20% va a salud. Y esto es bien importante porque el Estado de México hace un esfuerzo bien importante para poder dotar recursos a estos sectores principales. La mezcla de recursos entre ingresos federales y ingresos estatales es con un esfuerzo muy importante del Estado, 25% son ingresos del Estado, y estos los vamos canalizando a estos diversos sectores tan importantes. Cuando se habla de finanzas públicas sanas, como se expresó, exactamente cómo debemos de interpretarlo, qué lectura darle. La lectura es un poco como el gasto en la casa. Uno tiene unos ingresos y hay que tratar de fortalecer y tener más ingresos. Por el lado de un gasto responsable, austero, gastando en lo que tiene mayor impacto, una mayor rentabilidad por cada peso que se tiene. Y un tercer componente es el componente de la deuda pública. La deuda pública es un instrumento bueno para poder hacer infraestructura, hacer obras públicas, pero hay que irlo administrando de manera muy importante. Nosotros, desde que inició la administración, la deuda pública ha ido disminuyendo en 1.4% en términos reales, a pesar de que hemos ido a contratar deuda, pero también las amortizaciones han ido disminuyendo. Entonces, el conjunto de fortalecer ingresos, de bajar gastos operativos y de hacer buenas inversiones en infraestructura es algo que se define como finanzas sanas. Y esto lo dicen y lo califican las agencias calificadoras como Moody's, Standard Poor's, Fitch, que nos ponen a nivel nacional con la segunda mejor calificación del país. Entonces, esto es algo como yo resumiría finanzas sanas. Y, secretario, cuando se da una calificación crediticia positiva, ¿en qué términos se da el beneficio? Este beneficio, bueno, primero que nada, las calificadoras analizan todas las finanzas, los flujos y la capacidad de pago de hoy y de los siguientes años. El impacto es muy positivo cuando hay calificaciones positivas o calificaciones que van subiendo, porque la tasa de interés, es decir, el costo del dinero al cual el Estado de México puede pedir a los bancos es menor. Entonces, recordarás que en 2018 se hizo una reestructura de la deuda del Estado y eso nos permitió bajar esta tasa de interés y que fue bien calificada por estas calificadoras y eso nos permitió ahorrar
cada año de esta administración 1,000 millones de pesos. Cuando se habla en un incremento, ya hablaba nuestra reportera del porcentaje en que se da lo que se gasta, pero también lo que se recauda. ¿Qué lectura darle a ese incremento, a ese porcentaje que fue para arriba en ambos rubros? Fíjate, ese es un dato muy importante porque ante el año pasado, como recordarás, hubo una reducción muy importante en el crecimiento económico, prácticamente fue cero. Entonces, tuvimos una disminución en recursos federales. Entonces, el esfuerzo que hicimos en la recaudación estatal, haciéndola más eficiente, acercando mecanismos para que el contribuyente pudiera cumplir temas como el reemplacamiento, de regularizar, temas de fiscalización. Eso nos permitió incrementar la recaudación en 23%. Entonces, yo diría, siempre es bueno incrementar la recaudación, pero en un año complejo como fue el año pasado, todavía tiene un valor mucho más importante. Cuando se da una recaudación en positivo, se le puede dar muchas lecturas, pero tal vez una de las más importantes, secretario, que el contribuyente sabe que que pagar sus impuestos, eso se va a revertir en un beneficio en muchos rubros, en lo social, en el transporte, en la seguridad, en los servicios de salud. Exactamente. Y la responsabilidad que tenemos nosotros en el gobierno es presentar de manera muy clara, muy transparente, en qué se está gastando el dinero de los contribuyentes. Entendemos, por ejemplo, hoy en día que hay un momento complicado en la situación económica y es por eso que estamos dando algunos beneficios para las empresas para que puedan ir pateando, ir mejorando su situación financiera propia para después poder atender el pago de sus impuestos. Sí, justamente a eso iba, secretario, y agradecido por la oportunidad. Esta es la cuenta pública 2019. Hoy vivimos un tiempo excepcional en todos los sentidos. Aquí hemos dado cuenta de las expresiones, los mensajes del gobernador Alfredo del Mazo de apoyo a muy diversos sectores. Hablaría particularmente del económico, de las MIPIMES para apoyar empresas de diversos tamaños, el evitar que se pierdan empleos. Hoy, en lo que viene, en los meses que están por venir, pero teniendo como referencia esto que estamos viviendo, ¿cómo va el Estado de México a manejar sus finanzas? ¿A qué darán prioridad y para qué va a alcanzar? Sí, mira, estamos viviendo un momento único. En los últimos 100 años no había habido otra pandemia como la que estamos viviendo y tiene un efecto económico de gran magnitud. Ahorita, la prioridad que ha establecido el gobernador Alfredo del Mazo ha sido una, que es dotar a los servicios de salud con todo lo que necesitan, que los médicos y enfermeras tengan todos los insumos que necesitan, todos los equipos en términos de cubrebocas, de máscaras, de trajes Tyvek que necesiten para poder atender, porque son la primera línea de batalla. En segundo elemento, pues que tengan los ventiladores, los monitores, toda la infraestructura que se necesita para atender los pacientes. Entonces, lo que hemos ya hecho es una asignación o reasignación de 30% del gasto operativo del gobierno del Estado y hemos destinado cerca de 500 millones de pesos al sector salud, 500 millones de pesos adicionales a los que tenía su presupuesto para poder atender el tema médico, el tema de la emergencia sanitaria, que es ahorita nuestra prioridad. Y, por supuesto, el poder pronosticar cuándo va a pasar esto es difícil. Uno pensando en un escenario optimista, pues que sea lo más pronto posible. Pero, ¿cuál es el reto que estará por venir, particularmente hablando de las finanzas del Estado, para superar este momento e intentar regresar a una actividad productiva que genere riqueza, que genere empleos, que genere bienestar? Sí, estamos ante un reto que estamos adaptándonos, yo te diría, día a día. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia y por lo tanto no sabemos cuánto vamos a tardar en poder regresar a las actividades económicas normales. Es bien importante y aquí hay una relación entre más tiempo la gente pueda estar ahora en este momento contenida en su casa sin salir, podemos achatar la curva de la epidemia y hacer que esto evolucione y que la recuperación económica sea más rápida. En todo el mundo estamos viendo que va a haber caídas de crecimiento económico bien importantes. Los analistas económicos han hecho pronósticos ahí pues pues, las que no son que sean pesimistas, son realistas, pero muy extremos en cuanto a la economía mexicana y a la economía del mundo.
para los estados de toda la República, para los municipios y para el mismo gobierno federal, va a haber pocos recursos porque la recaudación y los precios del petróleo están pues, muy por abajo, y esto obviamente incide en los recursos que va a tener la federación, el estado y los municipios. Lo que nos toca a nosotros es hacer los mayores ahorros que podamos, tener políticas públicas muy focalizadas para ver en dónde tenemos el mayor impacto para levantar la economía. Muy bien, pues secretario, agradecido por la oportunidad. Nos queda claro después de escucharlo que la prioridad de ellos, por supuesto, hoy salvar vidas y también en el aspecto económico que tiene como referencia el bienestar de las familias, el salvar empleos, salvar empresas. No sé si quisiera agregar algo más que quisiera destacar y pues dirigir este mensaje a quien le escuche y le ve esta noche. Hacer el mensaje que tú has reiterado y complementarlo, por favor, que la gente se siga quedando en casa, que haga ese esfuerzo, agradecerles lo que están haciendo, agradecer a los médicos y enfermeras que están en primer frente de batalla. Tratemos como población de hacerles más fácil la chamba a los médicos y enfermeras quedándonos en casa, y ya después veremos cómo todos juntos en un gran pacto y una gran unidad vamos a levantar la economía de este estado. Muy bien, pues secretario, un gusto saludarlo y queda esta ventana abierta para informar a los mexiquenses en estos días, esta semana que están por venir, de lo que sea importante en lo que tiene impacto en nuestra vida diaria. Le agradezco mucho la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Carlos, que estés muy bien. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo al Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas del Estado de México, y lo que ha representado la presentación, la entrega a la legislatura local de esta cuenta pública 2019.